sienta mal, le digo para que reaccionemos. No quiere, nuestra carne no quiere leer la Biblia, nuestra carne no quiere venir a la iglesia, nuestra carne no quiere perdonar, nuestra carne no quiere obedecer a Dios. Hay una lucha. Y mientras esa lucha esté en nosotros es bueno. Quiere decir que Dios está ahí. Pues resulta que la generación de Noé perdieron todo eso. Y es el peligro al que nos enfrentamos nosotros. Ellos cedieron a la carne, cedieron el control a la carne y hubo un problema. Miren lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, hay un enemigo terrible que es la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Y si no está el Espíritu, es imposible. Y la generación de Noé dejó el Espíritu. Se convirtieron en pura carne. Escuche bien. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto le pasó a la generación de Noé. Comenzaron a vivir puramente en la carne. Y Dios se desagradó de ellos. Y los tuvo que ahogar. En realidad los bautizó. Fueron destruidos, destruir toda carne. Hermano, destruiré toda carne, no prevalece la carne. Los hombres terminaron blasfemando contra Dios, porque si a la carne, a nuestra carne le damos rienda suelta, vamos a terminar blasfemando contra Dios. Y Dios los abandonó. Es bien peligroso esto. Jesús dijo, el que blasfeme contra el Hijo, contra el Padre, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu, nunca, ni en este siglo, ni en esta vida, ni en la venidera, será perdonado. ¿Qué tal que yo ya blasfemé? Alguno por ahí puede decir. Hermano, blasfemar contra el Espíritu no es que usted dude si alguien que habla lengua lo está haciendo bien o mal. Eso no es blasfemar. O alguien que le profetiza y dice, ¿será? Lo dudo. Eso no es blasfemar. Y mucha gente cae en esa manipulación. Hombres astutos manipulan, lo miran a los ojos y le dicen ciertas cosas y tiembla. No puedo decir nada ni pensar porque estoy blasfemando. Eso no es blasfemar. Blasfemar, hermano, es abiertamente darle la gloria a Satanás o a algo más de algo que hizo Dios. Es olvidarse de Dios. Ellos decían, por Belcebú echa fuera demonios. Eso es blasfemar. O sea, Jesús estaba liberando y ellos le daban el crédito ¿a quién? A Belcebú. ¿Qué es una señal de que no seremos perdonados? Cuando usted y yo ya no sentimos remordimiento por el pecado causado, hay un peligro muy grande. Puede ser que Dios ya se fue de nosotros. Mentimos, robamos, engañamos, hacemos todo lo que Dios prohíbe. Sin remordimiento, Dios no está ahí. Pero mientras, hermano, nosotros nos sintamos mal, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces, cuando venga, hermano, ese pensamiento, Dios ya me dejó, me abandonó, Dios no está, piense. ¿Se siente mal cuando usted gritó? ¿Cuando usted ofendió? ¿Cuando usted robó? Sí, quiere decir que Dios todavía hay esperanza. Entonces Dios, hermano, los abandonó. Romanos 1:18, para que entendamos lo que le sucedió a esta generación y no nos pase a nosotros. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Contra qué se revela la ira de Dios? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Terrible esto. Ya no solo no están con Dios, están en contra de Dios. Y cuando nosotros dejamos que la carne gobierne, nos convertimos en enemigos de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios. Se está refiriendo a esta generación. Y corre el peligro que nosotros caigamos en lo mismo. Y lo estamos viendo fuera. De hecho, afuera ya está. Pero el problema es que la iglesia de Jesucristo caiga en esta condición.
Hay un peligro. Mira lo que dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pastor, ¿es pecado esto o no? No pregunte si es pecado, pregunte si conviene o no. Pregunte si es bueno para mí o no. No sé quién me está entendiendo. Le hago una pregunta. ¿Qué hace un doctor o un aspirante a doctor en una escuela de leyes? Pero es escuela, pero es una universidad, sí, pero tú eres doctor. Tienes que ir a la escuela de medicina. ¿Y qué hace un cocinero en una escuela de medicina? Qué miedo, ¿no? Un veterinario. No. ¿Qué nos van a dar de comer? Quiero que entiendan, entonces Dios tiene un propósito y no nos debemos preguntar si es malo o no. Pastor, ¿es malo una copita de vino? Y yo le pregunto, ¿es bueno? Es que los argentinos, los de Sudamérica y los de España toman, pero usted ni es argentino, ni de Sudamérica, ni de España. Lo que es un sinvergüenza. Porque quiere acomodar la palabra. Es un peligro muy grande. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, como ya no había espíritu, habían apagado completamente el espíritu, la carne dominó sobre ellos. No importa hasta dónde llegue yo, hermano. Hay un peligro muy grande con el pecado, ya que el pecado es adictivo. Nos hacemos adictos al pecado. Nuestra alma se adicta al pecado. Ese es el problema. ¿Es malo o no? El problema es que nos acostumbramos, nos hacemos adictos. Es algo patológico que entra en nuestra mente, nos penetra. ¿Conoce gente mentirosa? ¿Cuántos conocen gente mentirosa? ¿Cuántos mentirosos hay acá? Hermano, se creen su propia mentira. Se la creen. O sea, hay algo que se ha metido en la mente hasta los huesos y se la creen. Entonces ellos, hermano, la carne los predominó. Y mire lo que dice Romanos 1:29. Estando atestados de toda, ayúdeme, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto está en nuestra carne. Está en usted y en mí. Contra esto estamos peleando. Entonces la generación de Noé permitió que esto, hermano, se desarrollara. Ya no sentían remordimiento, hermano. Ya no había lucha contra el pecado. Ya no sentían nada. Hermano, dice Hebreos que si pecamos deliberadamente, ya no hay más consecuencia del pecado. Ya no se siente mal. Esa se llama lascivia. Lascivia no solo es sexual, lascivia es sin freno. Diga conmigo, sin freno. Ya no tiene freno, ya no hay temor de Dios, ya no hay temor de la iglesia, ya no hay temor de los padres, ya no hay temor de nada. Una rebeldía penetrada en los corazones. A esa condición llegaron la generación de Noé. La Biblia le llama apostasía, como la iglesia Laodicea. La iglesia Laodicea decía: yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús le dijo: eres un pobre, desventurado y desnudo. Es terrible, hermano, la condición en la que podemos caer si no tenemos cuidado. Corremos peligro. Dígale a su hermano que está a su lado: hay peligro. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación. Va a haber tribulación. Ay, pastor, no, mejor me voy a la iglesia aquella que predican bonito y bendición, prosperidad. Váyase pues. Vaya que lo engañen. Pero acá dice, Jesús está diciendo: los entregarán a tribulación y los matarán. ¿Cuántos están listos para morir por Cristo? ¿Cuántos están listos para morir por el nombre de Cristo? Ellos han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tome su mano derecha, tóquese su corazón. ¿Está calientito? Dele gloria a Dios. Diga: Señor, que mi corazón no se enfríe. Escúcheme bien: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La generación de Noé dejó de pelear, dejó de luchar, se convirtieron en seres carnales y murieron. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Díganme, ¿de qué le sirve un minuto de ira? En un minuto de ira destruye lo que construyó en 30 años. 30 años edificando, levantando, en un minuto de ira la destruye. En 5 minutos de placer destruye un matrimonio de 30 años. 5 minutos. Amén o ay, ay, ay. La carne, hermano, sin espíritu es muerta. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, hermano, la generación de Noé solo se dedicó a alimentar, a edificar, a hacer crecer su carne, y dejaron el espíritu. Y Gálatas, le dice Pedro a los Gálatas: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque hay una lucha dentro de ustedes para que ustedes hagan lo que uno de ellos quiere. Le hago una pregunta: ¿a quién alimenta usted? ¿Al espíritu o a la carne? Si sabe más de la farándula que de la palabra de Dios. No estoy hablando de una manera religiosa. No, yo detesto los religiosos. Dios también. ¿Dónde invertimos? ¿Dónde sembramos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué está entrando a nuestros ojos? Hermano, si la misma cantidad de videos que vemos en las redes sociales fuera la misma cantidad de versículos que leemos, todo sería diferente. Amén, ay, ay, ay. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Y dónde está sembrando? ¿Dónde estamos sembrando? Ay, pastor, yo quiero venir a la iglesia y venir y que usted ponga mi mano sobre mi cabeza y yo sentir el chorro de la unción. No va a suceder así. Hay una preparación durante la semana. Usted busca a Dios, usted se prepara su alma, y cuando viene el domingo acá, no hay necesidad que nadie lo toque. Usted se derrama delante de Dios, siente su presencia, hermano. Pero toda la semana comiendo carne, alimentando la carne. Eso le pasó a la generación de Noé. No tiene que decir amén, no se preocupe. Romanos 8:5, miren lo que dice. Miren lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo no creo que en la iglesia debería haber otra plática que no sea de Dios. No nos importa si ya se va a retirar Cristiano Ronaldo. No nos importa si las piernas de Messi están valoradas en 8 millones de no sé cuánto. Pero sí nos importa lo que nos espera, la herencia eterna. Seamos honestos, hermanos. Nuestras pláticas a veces no son de Dios. Que la palabra de Cristo abunde en vosotros. Todo lo que sea útil para edificar, para levantar, hablad entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales, pláticas espirituales, allá en la mesa donde comemos, hermano, donde compartimos, aprovechar cada momento para hablar de Cristo, la grandeza de Cristo, la palabra de Dios, los milagros de Dios, los testimonios. No muchas veces pláticas mundanas. No me malentienda, es Dios que me está hablando a mí primero. Así que no se sienta. Si lo golpea la piedra, me golpeó a mí primero.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo tenía 8 años, le preguntaba a mi madre: mamá, ¿qué quiere decir esto? Me golpeaba este verso, de 8 años. Le agarré su Biblia, que la tenía escondida en un beliz, una bibliota así. ¿Qué quiere decir esto? Me decía que no comas carne en Cuaresma, el viernes de Cuaresma. Eso no quiere decir, por favor, mamá. Habla de otra cosa, habla de ser dominados por la carne, hermano. Y si estamos dominados por la carne, no podemos agradar a Dios. Dios se desagrada. Y la generación de Noé desagradó a Dios. ¿Cuántos se entienden? Solo un amén, qué bueno. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Hermano, usted a la carne no le debe nada. Seamos honestos. ¿Qué le debemos al pasado sin Cristo? No me mira así. ¿Qué le debemos? Entonces, ¿por qué quiere ir otra vez allá? O sea, el alcohol mató a mi abuelo, a mi padre, a mis tíos, a mi familia, y todavía voy a ir a honrarlo. Ni siquiera, hermano, la vergüenza de preguntar si es malo o no, si es pecado o no. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Diga conmigo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué quiere? ¿Vida o muerte? La generación de Noé prefirieron la muerte. Mataron el Espíritu. Renunciaron a la paternidad de Dios, al control de Dios, a la cobertura de Dios. Hermano, no hay un título para ser cristiano. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay un título. Ay, no hay. Aunque se gradúe de una escuela eso no lo hace hijo de Dios. Lo que lo hace hijo de Dios es la sangre de Cristo. Los que recibieron a Cristo, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, a los que recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Y su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos quieren ser glorificados? Y dice el 8:14. Porque todos los que son guiados por el Instagram, por el influencer de moda, Dios ayúdanos, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos entienden? Ahora vayamos a lo que estamos hablando estos viernes. Ahora vamos al preámbulo de la enseñanza. No se asuste, ese era solo un appetizer. Entonces estamos hablando, hermano, qué cambio tan drástico, ¿no? De las medidas del arca. Para Dios son importantes las medidas, para nosotros no. Para Dios sí. Yo trabajé en un restaurante que nos ponían una báscula. Cada vez que servíamos un plato tenía que pasar por la báscula, porque le echaban de más o de menos. Qué interesante. Dios tiene una báscula justa. Diga conmigo, Dios tiene una báscula justa. Y no va a ser, hermano, violada. Génesis 6:15, vayamos ahora sí. De esta manera la harás, le está diciendo a Noé, el arca. De esta manera la harás. Ay, como tú sientas. Ay, como tú mires. No. De esta manera la quiero. Así la harás. De 300 codos de longitud el arca. De 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Quiero lo largo. Quiero lo ancho. Quiero lo alto. Como yo digo. Ya hablamos, hermano, de la medida. Empezamos a hablar de seguir esta estatura del varón perfecto. Hermano, el mundo nos presenta diferentes modelos. Los influencers en las redes sociales, la gente famosa, la gente popular, aún en la farándula cristiana, perdóneme, no me malentienda.
Son la farándula cristiana, los famosos del internet. Ya supo, pastor, que va a venir. No, el único que sé y me interesa que va a venir es Cristo. Va a venir Cristo. Cristo viene, hermano, y eso nos anima. Los demás está bien, que Dios les bendiga, pero lo que nos interesa es Cristo. Y con el único que hay que compararse es con Cristo. No compararse con el borracho de la esquina. Sí, mira, antes era agradecida, mira, no soy como aquel borracho, qué bueno. O como el primo golpeador, o como el que sale en la tele, ¿no? Y a ver, no soy como él. No, es que nuestro modelo a seguir se llama Jesucristo. Hay una medida, hay una estatura, hay un modelo a seguir. Escúcheme bien, a veces miramos los defectos de los demás para sentirnos mejor. Mira, él está bien mal, yo no estoy tan mal y me siento mejor. Terrible. No, usted se mira a Cristo, usted se mira, se refleja en Cristo, dice Santiago, en la palabra de Dios. Que no seamos oidores olvidadizos, miremos la perfecta ley, la de la libertad, que no miremos un espejo natural porque no vamos a ver los defectos, pero si nos comparamos a Cristo, nos quedamos chiquitos. Dios estableció su iglesia, nos dio su palabra, nos dio su espíritu, los dones del espíritu, los ministerios de Cristo para llevarnos a la medida perfecta, la cual es... ¿Quién es la medida perfecta? Cristo. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para que se jacten? ¿Para que hagan eventos y cobren? ¿Para que compren un jet privado y una isla privada? Los grandes ungidos y siervos de Dios. Hermano, eso no existe. Solo hay un ungido. Diga conmigo, solo hay un ungido. Es Cristo. ¿Cuánto un aplauso al Señor? Escúcheme bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las medidas son importantes. Por eso el Señor le dice a Noé: quiero 300 codos de longitud. Quiero una medida exacta, una balanza justa. Y Pablo en Gálatas 4:19 le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que lleguen a la longitud de Cristo. 300 codos. Diga conmigo, 300 codos. Hermano, y 300, ya hablamos un poco de esto, significa una intervención sobrenatural. 300 significa muchas cosas. Significa el carácter probado. Significa pasar la gran prueba. 300, hermano, significa una intervención divina. Miramos cómo 300 concubinas desviaron el corazón del hombre más sabio de la tierra, Salomón. El hombre más rico y sabio, el cual se encontró con Dios 2 veces, fue desviado por 300 concubinas. Diga conmigo, 300. Dice que tuvo 700 esposas. ¿Cómo le haría? Yo no sé. Con una, ay Señor, 700, ay Señor. Y imagínense, a la misma vez le reclaman: Salomón. Ya le dio miedo al hermano. ¿Cuál es la diferencia entre la concubina y la esposa?
La concubina es la amante. El segundo frente. La canita al aire. Satanás, pues. Hermano, la esposa es fiel. La esposa edifica, cuida, atiende. La esposa está comprometida en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud. Hay un pacto perpetuo que se respeta. Esa es la esposa. Pero la concubina, hermano, es infiel. Si es concubina, es infiel. Solo sabe recibir. Le hago una pregunta. ¿Usted es esposa o concubina de Cristo? La concubina, hermano, solo sabe recibir, solo piensa en sí misma, solo sabe disfrutar, es egoísta, no quiere compromiso, no le importa, solo está apta para momentos buenos y agradables, no le gustan los momentos desagradables. Cuando quiere, va, y cuando quiere se retira. Eso es la concubina. Y la iglesia está llena de concubinas. Y Cristo no viene por una concubina, viene por una esposa. Cristo no viene por un amante ocasional, Él viene por una esposa comprometida. Así que a Salomón lo desviaron 300 concubinas, hermano. Casi tuercen el plan de Dios. Quisiera que Dios me ayude a explicarle esto. Hay un plan perfecto de Dios en la genealogía de Jesucristo, y estas 300 desviaron al descendiente directo de Jesucristo. Imagínense, arruinando el plan de Dios. Algo sobrenatural. Pero también miramos en otra historia las 300 zorras de Sansón. Sansón, hermano, fue creado, diseñado para ser un libertador, un juez muy poderoso en Israel. Pero Sansón se convirtió en uno más. Diga conmigo, uno más. Un cristiano más. Hay un plan para ti, hay un designio especial de Dios para ti, hay un llamado especial de Dios, hay un propósito, pero nos convertimos en cristianos normales. Uno más del montón. Así era Sansón. Entonces Dios lo insta para provocar un pleito entre sus enemigos, los filisteos, enemigos de Dios. Y dice que le roban la mujer, lo traicionan, le hacen una jugada, una mala jugada, y él toma 300 zorras. Diga conmigo, 300 zorras. Y las unió entre sí y les encendió fuego. Y esas 300 zorras quemaron la cosecha de los filisteos, y Sansón se hizo aborrecible para los enemigos. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con esto, hermano? El que ama al mundo es enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno se considera amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Sansón, hermano, estas 300 horas hubo un antes y un después. Hubo un cambio total. Sansón se convirtió en aborrecible. Ya no había marcha atrás. Ya no era amigo del mundo. Ahora entendió que los enemigos querían matarlo. ¿Cuántos saben que el enemigo quiere matarlo? ¿Cuántos saben que el enemigo te quiere matar? ¿Cuántos saben que el enemigo no es tu amigo? Que tus vecinos no son tus amigos, que los compañeros de escuela no son tus amigos, que tus amigos, esos que te invitan, hermano, a pecar, no son tus amigos, son tus enemigos, te odian, te quieren matar. ¿Cuántos saben eso? Bueno, estas 300 zorras ayudaron a lanzar a Sansón hacia su llamado de una manera sobrenatural. Escúcheme bien, mientras el ser humano no tenga un encuentro sobrenatural con Cristo, un encuentro personal, no va a ser transformado. ¿Cuántos entienden? El carácter de Salomón fue transformado para mal, destruido, desviado. Pero el carácter de Sansón fue activado en Dios, y Dios cumplió el propósito en la vida de Sansón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? 300. En otro caso notorio, hermano, Gedeón era un hombre común y corriente como nosotros. Diga conmigo, como yo. Es que no soy superdotado como aquellos del internet. No, pero eres tú.
Y Dios te está buscando a ti. Qué bueno que Dios usa a aquellos, que los use más. Pero ¿y tú? No se eche aire con sombrero ajeno. Está bien que comparta prédicas de otro lado, pero ¿por qué no comparte las suyas? ¿Por qué no da un mensaje usted? ¿Por qué no renunciamos a la idolatría? Era común y corriente Gedeón, como usted y como yo, como Elías. Dice Santiago que Elías era un hombre expuesto, hermano, sujeto a pasiones, pero oró fervientemente y cerró el cielo. Así Gedeón, hermano, era un hombre común y corriente, lleno de complejos, como usted comprenderá. Acomplejado hasta donde no más. ¿Cuántos acomplejados hay acá? ¿Cuántos sienten que nadie los quiere? ¿Cuántos sienten que no encajan? ¿Cuántos sienten que solo lo están viendo para criticarlo? ¿Cuántos tienen miedo? Así era Gedeón. Así que usted es un candidato para ser usado por Dios. Hermano, Gedeón tenía miedo, tenía duda, tenía incredulidad. Hermano, era conformista, tenía su autoestima baja, así como usted comprenderá. Y Dios lo llama en la condición en la que él está. No esperó Dios a que Gedeón estuviera bien. Hay gente que está esperando a estar bien para servir a Dios. No, así como estoy, con lo que tengo, con mis defectos, con mis virtudes, Señor, aquí estoy. Hay gente que está esperando no sé qué. Ya es tiempo, ya es hora de ponerse en las manos de Dios. Hermano, Gedeón, Dios lo llamó en la condición que estaba. ¿Y qué cree que estaba haciendo? Escondiendo la comida de los madianitas que se la venían a robar. Muchas cosas nos ha robado el enemigo. ¿A cuánto les ha robado la paz? Nos robó la niñez, nos robó la adolescencia, nos robó la inocencia, nos roba la paz, nos roba nuestra comunión con Dios, nos roba el gozo. Se lleva todo, lo estaba escondiendo. Y Dios lo llamó por su nombre. Jueces 6:2, mire lo que dice. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. ¿Cuántos están en su cueva? Digan amén. ¿Cuántos están en la caverna? Digan amén. En lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Yo creo que eran los chinos. Sí, los hijos del oriente, ¿no? Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. ¿Cuántos se han sentido en esta condición? Hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esta era la condición en el tiempo de Gedeón, de su familia. Esta es la condición nuestra. Diga conmigo 300. Entonces Dios llama a Gedeón por su nombre. Diga conmigo, Dios me conoce por mi nombre, no por el apodo que le pusieron. Dios cambia el nombre. ¿Cómo te llamas? Abraham, sin H. Significa padre enaltecido. No me sirves. Le puso H, padre de multitudes. ¿Cómo te llamas? Sarai. Sarai significa dominante. No me sirves. Le pone Sara, princesa o señora. ¿Cómo te llamas? Jacob, usurpador, ladrón, mentiroso. Serás Israel, príncipe de mi pueblo. Nacer de nuevo. Dios nos cambia el nombre, no el apodo que nos pusieron, no lo que creemos que somos, cómo Dios nos mira, cómo Dios nos conoce. Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Ay, pastor, se equivocó. Mejor ponga al que debe ir. ¡Ah! Tú debes ir. Bueno, ahí Dios lo estuvo rogando y lo convenció. 6:14. Mirándole, Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Pero primero tienes que destruir, hermano, el altar, la estatua de la imagen de acera que tiene el pueblo. Tienes que destruir al Baal. ¿Y sabe qué? Lo primero que hizo Gedeón fue que se convirtió en enemigo de Baal. No podemos ser usados por Dios si somos amigos del diablo. Los de acá ya se enojaron. Tiene que destruir primero a Baal y ser conocido en el infierno. Ya casi lo linchan, ya casi lo matan, porque en una noche llegó y destruyó el Baal. Y se levantaron en la mañana: ¿quién lo destruyó? Gedeón. Y lo iban a matar. Diga conmigo: persecución. Ya me está entendiendo. 6:32 de Jueces. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, el que contiende contra Baal, por cuanto derribó el altar de Baal. ¿Cuántos están dispuestos a derribar los altares de Baales que tenemos todavía? Hay gente que Dios quiere que Dios la use grandemente, y con su gran estatua de Baal. Bueno, después de muchas pruebas, léalo, ahí está en su casa, y señales que Dios le dio, pues decide obedecer. Y Dios le dice: toca el cuerno. Y en una tocada de cuerno, hermano, 32,000. Jueces 7:2. Y Jehová dijo: Gedeón, se juntaron 32,000. Y Jehová dijo: Gedeón, el pueblo que está conmigo contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Qué hubiera hecho usted si su pastor fuera Gedeón? Ese pastor corre a la gente. Que tenga miedo, mejor váyase. Si quiere seguir siendo esclavo del diablo, vaya a seguir siendo esclavo. Porque un miedoso contamina. Váyase, no vaya a la guerra. Siga escondiéndose. Siga comiendo las migajas que caen de la mesa. El enemigo eran 120,000, dice la historia. Jueces 7:4. Jehová dijo a Gedeón: aún esos 10,000 es mucho pueblo, llévalos a las aguas. Aquí es donde entramos a predicar. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. El que yo te diga vaya a este contigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga este no vaya, no va contigo. El tal no irá. No es cosa del pastor, no es cosa de la iglesia, es cosa de Dios. Es cosa de Dios. Quiero 300 codos de largo. Señor, 2,99,5. 300 o nada. Pero mira, ya casi llegas, y el ya casi no existe. Entonces llevó el pueblo a las aguas, el diluvio. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lambiere las aguas como con su lengua, como lame un perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lambieron, llevando el agua con su mano a la boca, 300 hombres. Diga conmigo: 300 hombres. Escogidos por Dios, probados, pasados por fuego. Todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron las aguas, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. 300, diga conmigo: 300. 300 codos de longitud. Trato personal de Dios. Y andamos buscando culpables. Es que el pastor, yo no, yo solo te llevé a las aguas, porque ahí Dios te va a formar y te va a sacar los 300 codos de longitud. Significa, hermano, trato de Dios. 300 codos significa perseverar hasta el fin. Significa el que venciere recibirá la recompensa.
300 codos significa el carácter de Cristo formado en nosotros a través de pruebas y aflicciones. Porque es a través de pruebas y aflicciones, de momentos difíciles, cuando surge la alabanza más exquisita a Dios. La alabanza más preciosa es aquella que sale de momentos de angustia. Jehová es mi luz y mi salvación, en una cueva siendo perseguido por su propio hijo, David, con un ejército rodeándolo. Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército, no era un canto bonito del Brunet que toca el canto. No, era angustia, era prueba, era momento difícil, era persecución. Me siento solo, me siento incomprendido, nadie me quiere. No siento el apoyo de mi esposo, no siento el apoyo de mi esposa, no siento el apoyo de nadie. Me siento en un desierto. Felicidades, es tiempo de adorar. Ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Salmo 27:6. Mire. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Cuándo, hermano? Después de la prueba, después de la persecución, después del desprecio. A ver si no me caigo. Después del momento difícil, es cuando surge la verdadera adoración, el olor fragante. Si no hay prueba, si no hay momento difícil, es perfume chafa, barato. Perfume de alcohol, perfume de pobre. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. 300 codos significa oro refinado en fuego. Significa vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Significa colirio en tus ojos para que veas. Significa resistir el día malo. Hermano, para que José fuera el rey del mundo, el segundo del faraón en Egipto, tuvo que pasar el proceso. 300 codos. Le faltaban 2 años en la cárcel. Llegó el copero y dijo: cuando vayas al faraón, cuéntale mi historia. Dile lo injusto que fue. Dice que al copero se le olvidó. No ventanea sus problemas en las redes sociales. Nadie le importa, se burlan de usted. Espere en Dios. Es un proceso. Está purificándose el perfume. Está, hermano, haciéndose más exquisito. En la prueba, en la aflicción. 300 codos. Para poder David ser el rey, hermano, más amado por Dios, tuvo que pasar un proceso. Aún Cristo, hermano, siendo hijo de Dios, tuvo que pasar un proceso. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Pasen los músicos. Para Cristo ser olor fragante, tuvo que pasar un proceso de dolor. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le apreciamos, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos,
pero Él en esa aflicción llevó toda nuestra maldad, nuestras enfermedades. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. 300 codos. Se entregó a sí mismo. De esta manera la harás. 300 codos de longitud. Entrega completa. Dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay una reunión donde Jesús es el invitado principal, pero todos lo ignoran. Jesús es ignorado en su reunión. En la iglesia de la Odisea estaban peor, estaba afuera. Estoy a la puerta y llamo, ¿alguno oye mi voz? ¿Alguno oye mi voz para que me deje entrar a mi culto? Si alguno oye, déjeme entrar, voy a cenar, quiero cenar con ustedes. Es la iglesia fría, es la iglesia acomodada. Jesús está en una reunión, todos lo ignoran y llega una mujer con un frasco de alabastro de nardo puro que cuesta 300 denarios. Dice Marcos que hubo algunos que se enojaron por este desperdicio de perfume. Mateo es un poco más específico y dice, sus discípulos se enojaron. Pero Juan es más directo y dice, Judas Iscariote, el que le había de entregar, se molestó. Juan 11:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Aquel que le va a entregar no entiende el valor de la adoración. Aquel que le va a entregar no entiende que Dios no quiere solo palabras. Aquel que le va a entregar no entiende que Dios no quiere nada material, que Dios quiere nuestro corazón. Y esta mujer se derramó ella. La señal fue el frasco de perfume. Se miró y dice, y dijo uno de los discípulos, Judas, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Póngase de pie. Dame de beber. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Le gustaba robar. A veces le robamos al Señor la atención. A veces le robamos la gloria. A veces le robamos su lugar. A veces no le damos la gloria de vida a su nombre. Si nos entregamos al mal hombre, al mal novio, a la mala novia, si nos entregamos a un patrón malagradecido que solo nos explota y nos exprime, lo entregamos todo. Nos entregamos al negocio. Nos entregamos, hermano, a veces al resentimiento. No queremos dejar ir. Al vicio, a la adicción, a la flojera, a la rutina. Pero a Cristo no le entregamos. Y Judas, hermano, prefiere dar este dinero a los pobres. No porque se cuidaba a los pobres, era ladrón. Hermano, cuando no le damos la gloria a Dios, somos ladrones. No se cuidaba a los pobres, era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que en ella echaba. 300 denarios.
entrega total. 300 codos, hermano, significa rendición completa, significa ofrenda perfecta, significa unirse al Señor y ser uno con Él. El que se une a una ramera se hace uno con ella. Es el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Levante su mano y cantemos. Expresémosle al Señor nuestra hambre. Yo lo voy a invitar por un minuto que pasemos aquí al frente y poderte contemplar. El arca de salvación tiene que tener 300 codos de longitud. La medida perfecta. Sal de tu asiento y ven, hermano, ven unos minutos.